Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Encuentran más de 40 cuerpos y restos del avión de AirAsia, desaparecido el pasado domingo con 162 personas a bordo. Luis Antonio Torres, alias El Americano, se entregará este martes a las autoridades, asegura su abogado. Despiden al padre Gregorio en el Estado de México. La Fiscalía de Guerrero informa que murió por asfixia. Fue capturado en Culiacán, Sinaloa, el 80, presunto lugarteniente del Cártel del Pacífico. Publican los nuevos salarios mínimos que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2015. ¿En qué se gastó? ¿Cuánto? Preguntas que muchos ciudadanos se hacen respecto al gasto público. Cuestionamientos que tendrán respuesta gracias a la reforma en materia de transparencia. Los mexicanos de hoy estamos decididos a cambiar, a transformar las leyes y a actualizar nuestras instituciones en beneficio de toda la sociedad. Para mover y ser el país que todos anhelamos, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales. En febrero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en la materia. El Instituto Federal de Acceso a la Información tendrá mayor autonomía y atribuciones. Además, todo aquel órgano que reciba recursos públicos estará sujeto a transparentar su ejercicio. Ahora también son sujetos de esta materia los partidos políticos y sindicatos que reciban recursos públicos, al igual que los órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos. De esta manera, se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la actividad pública. La reforma en transparencia asienta que las resoluciones del IFAI serán definitivas. También podrá promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con información y cuentas claras, la ciudadanía podrá evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes. Con esta reforma, el Senado de la República nombró a los 7 nuevos comisionados del IFAI, quienes a su vez designaron a Jimena Puente de la Mora como presidenta del instituto. Proyecto 40. Durante este año, el gobierno de Chimalhuacán, en el Estado de México, a través del DIF municipal, gestionó y realizó 223 cirugías gratuitas de catarata y estrabismo. Además, 25 pacientes fueron beneficiados con cirugías de labio leporino y paladar hendido. En 2015 pretenden incrementar el número de beneficiados de estas cirugías gratuitas hasta en un 20%. Buenos días a todos, con el gusto de saludarlos en esta mañana. Pues estamos de regreso en estos días. Qué gusto estar con ustedes. Hipólito Mora y 26 personas de su grupo que se entregaron con él son investigadas por 10 de los 11 muertos que dejó el enfrentamiento de La Ruana, Michoacán, el pasado 16 de diciembre. Luis Antonio Torres, alias El Americano, se entregará este martes a las autoridades, así lo informó su abogado, Óscar Salazar Esquivel. Refirió que 9 personas más relacionadas con el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en la comunidad de La Ruana, Michoacán, se pondrán a disposición de la policía ministerial. De acuerdo con el defensor, los hombres que acompañarán a El Americano fueron elegidos como parte de una estrategia legal y de su defensa. Sin embargo, reconoció que en total, 25 personas de esta agrupación han sido requeridas por el juez.
El abogado señaló que las 10 personas que se entregarán a las autoridades acudirán a las 10 de la mañana a la cancha de fútbol ubicada a la salida de la carretera hacia Morelia, en el municipio de Buenavista Tomatlán, para ser trasladados a las instalaciones de la Procuraduría del Estado, donde rendirán su declaración. Mientras tanto, el ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora, y 26 de sus colaboradores se encuentran en el penal de Mil Cumbres en Morelia. La jueza que lleva el caso, Consuelo López Ramírez, informó que de las 11 muertes que dejó como saldo el tiroteo en La Ruana, 10 le fueron imputadas al grupo de Hipólito Mora. Aclaró que solamente el fallecimiento de Manuel Mora, hijo del fundador del grupo de autodefensas, no se incluyó en el delito de homicidio calificado que enfrenta el activista y sus hombres. La jueza precisó que la situación jurídica de Hipólito Mora y sus seguidores se definirá el próximo miércoles. Pero en caso de que la defensa solicite ampliación del término constitucional, el plazo se extenderá hasta el próximo sábado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, estábamos viendo el valle informativo, 28% el tema de Michoacán y en particular el asunto de Hipólito Mora y el americano, antagonistas de las fuerzas rurales, de autodefensa. Uno ya se entregó, ya está en las autoridades, ya rindió declaración, con parte de su equipo, de su grupo, y se dice que hoy antes del mediodía, otros señalan que a las 9 de la mañana, el americano estaría haciendo lo propio. También incluso se señalaba que los bloqueos de los últimos días por parte de simpatizantes del americano, pues tendría la intención de evitar que lo detuvieran, ¿no? Hasta que finalmente se da a conocer que será hoy cuando se presente ante la autoridad judicial. Sí, de hecho él estaba mencionando que estaba prolongando el tiempo, no porque no quería entregarse a las autoridades, sino simplemente porque estaba evaluando su estrategia jurídica para ver cómo iba a plantear su defensa, ¿no? Que él tiene toda la intención de hacerle caso a las autoridades y como Hipólito Mora presentarse, ¿no? Y que resulte lo que tenga que resultar. Ahora llama la atención el hecho de que de los 11 muertos en el enfrentamiento que tuvieron estos grupos a mediados de este mes, ya hay información que señala y apunta que 10, por lo menos 10, murieron a manos del grupo de Hipólito Mora. Correcto, y de hecho ya hay, al parecer, se le está presentando cargos a Hipólito Mora. Entonces, pues solo hay que esperar qué va a pasar y cómo va a resultar este caso. Lo cierto es que las autoridades sí tienen que tomar cartas en el asunto, porque no se puede permitir que dos grupos rivales tengan tantos muertos y hagan de las suyas, ¿no? Tomando en consideración que estas fuerzas van a ser incorporadas a algo que está revistiendo el Estado. Pero ya el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, ya había señalado, ya había sido muy claro en cuanto a la operación de estos grupos, las armas, ¿no? El registro de armas. Te acuerdas que fue un trabajo muy largo en el que tenían que registrar las armas que tenían, quiénes eran, en qué localidades estaban, cómo se organizaban, en fin, toda una estructura que se perdió en las últimas semanas por estos antagonismos, por estas luchas de poder. La más reciente, recordemos, en la localidad de La Ruana. Sin embargo, no es la única. No, esa fue una de tantas, hasta que finalmente, bueno, en la última, pues murió el hijo, precisamente, el hijo de Hipólito Mora. Bueno, pues esto ocupa el 28% del PAI informativo, de acuerdo con Intélite esta mañana. Otro caso que sin duda también ha llamado mucho la atención es la de este fondo de ahorro, una caja de ahorro, el FICREA, ¿no? Desafortunadamente el asunto ha tomado tintes pues más graves, con información de un dinero que el tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal había invertido en ese fondo, en FICREA. Yo creo que hay dos temas importantes que hay que traer a colación. El primero es que, en cierta manera, las autoridades conocían de este caso desde marzo. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en tomar cartas en el asunto, afectando justamente a las personas que habían depositado su confianza en FICREA? El otro tema es que también no hay muchos incentivos para tener tu dinero en el banco, lo cual mueve a este tipo de fondos que parecen dar un interés mucho más alto y pues resulta en este tipo de fraudes, ¿no? Es decir, hay que reevaluar un poquito qué está pasando en los bancos, que tengas la posibilidad de tener un poco más de ganancias y que no te estén quitando un impuesto tan alto también, ¿no? O sea, debería ser un impuesto de ganancias. Entonces, esto también orilla a la creación de estos fondos. Y el tercer tema, creo que con respecto a FICREA, y es lo que están poniendo como uno de sus argumentos más importantes, es que las autoridades, en cierta manera, si bien no habían avalado a FICREA, le habían depositado su confianza y pues esto era como una razón más para invertir en FICREA. Y vimos que todo esto se vino acá abajo, ¿no? Entonces creo que debemos de analizar con un poco más de cautela este tipo de fondos, ven cómo estar actuando, y las autoridades también tienen que ver sus protocolos de actuación. ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Por qué tuvieron que esperar hasta octubre para que esto estallara? ¿No? Creo que son cosas que debemos de aprender, otra vez, como siempre lo reiteramos en las lecciones. No, y además los mecanismos, está el seguro de depósito, sí, ¿cuánto que responde? Son 130,000 pesos. Sí. ¿No? Y esto alcanza para cubrir, asegurar que el 48, casi el 47% de las personas que tenían ahí depositado su dinero puedan recuperar el 100% de su inversión. Pero solamente estamos hablando del 48%. Sí. Los demás van a recibir esa parte, lo que incluye el seguro de depósito, pero tendrá que esperarse a la liquidación de la empresa. Ya la autoridad aseguró inmuebles, ¿no? Inversiones, habrá por ahí también quien se interese por la deuda de esta sociedad de inversión, pero sí va a ser un tema de largo tiempo, porque no va a ser fácil, sobre todo cuando tenemos la noticia de este depósito de 130 millones de pesos del tribunal. Claro, y olvidamos muchas veces que detrás de estos casos hay personas con historias reales que justamente pusieron en FICREA su confianza para disponer del dinero. Es decir, hay gente que necesita, estaba leyendo el caso de una señora que tenía que hacer una operación. ¿Qué va a esperar este proceso para poder hacer esta operación? Los tiempos no coinciden. Es decir, estas son las cosas que tenemos que tener un poquito más de cautela porque son reflejo de un sistema. Lo que señalaba la Conducef es, o una recomendación que hacía la Conducef es a la ahorradora, a la persona que piense colocar su dinero en una sociedad de inversión, incluso hasta en un banco, es el interés. Las tasas de interés que pudieran ser tan atractivas son en muchas ocasiones producto de un alto nivel de riesgo, ¿no? Sí. Entre más riesgo, el premio, es decir, la recuperación a través de un interés, de una utilidad, de llamada utilidad, suele ser muy atractiva. Eso es lo que señalaba la Conducef. Sin embargo, lo cierto es que era una sociedad que estaba avalada para operar, y justamente el señalamiento es por qué se dejó pasar tanto tiempo y por qué los mecanismos de seguridad que tendrían que haber entrado en operación de inmediato no evitaron este problema que tenemos con FICREA. Claro, hay que ver un poquito la responsabilidad de muchas personas que están detrás de esto. Bueno, muy bien. Otra parte importante que incluye esta mañana el PAI informativo son las candidaturas independientes. Todo un tema, Malca. Todo un tema. Lo habíamos tratado un poquito en días anteriores y habíamos dicho principalmente, por ejemplo, el PRI quiere atraer a simpatizantes dentro de esta mezcla de sus candidatos, ¿no? Lo cual parece ser una idea ex ante muy interesante de poder jalar sangre nueva, estar más en contacto con el ciudadano. Habría que ver qué quiere decir esto ya en la práctica. ¿Por qué? Porque las elecciones se trata de poner a candidatos que sean muy atractivos, candidatos que jalen votos, candidatos que sean conocidos. Y también hay una cuestión de dinero, ¿no? Que puedan ser viables para ganar elecciones. Los partidos no postulan si no es
personas con viabilidad. Ahora, construir la imagen de un ciudadano, evidentemente yo creo que se va a limitar mucho más a candidaturas donde hay que hacer campaña, donde tiene que salir el ciudadano o ciudadana a presentarse al mundo y a presentarse a los posibles electores, ¿no? Pero eso habla un poco de la crisis por la que están atravesando los partidos, de colocar, en cierta manera, por una parte, sobre todo a candidatas mujeres, que tienen que cumplir una cuota, como recordarás, del 50%, lo cual pues llama la atención porque por mucho tiempo no se hizo el esfuerzo de incorporar a la mujer en la política. Entonces, pues sí, se la están viendo muy complicadas todos los partidos para jalar este tipo de candidatas. Oye, y a propósito de las cuotas, ¿eso tendría que ser por cuotas, Marca? ¿No tendría que ser un asunto de capacidades? ¿No tendría que ser un asunto de trayectorias, de perfiles, de saber? ¿O tiene que ser por cuotas? Mira, yo creo que... Como cumplir ahí con la asignatura y entonces salir y decir, bueno, pues es que tanto por ciento de mis candidatas son mujeres. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de una mujer? Claro, yo creo que crea incentivos, es decir, por mucho tiempo tengo como que sentimientos encontrados. Es un poquito como el gran debate de la acción afirmativa, de affirmative action, ¿no?, que se daba en Estados Unidos. Creo que crea incentivos y creo que tienes que incidir en cierta manera en el mercado de candidatos a veces para incorporar a la mujer. Tradicionalmente la política es o ha sido en México mucho de hombres. Entonces las mujeres han tenido un gran problema en penetrar a ese mundo. Son pocas las que lo han hecho. Sí, y no se limita a la política únicamente. También, por ejemplo, hay estudios muy interesantes de mujeres en los negocios, que por los retos que tiene que enfrentar una mujer, de tener hijos, de tener familia, de escoger entre diferentes cosas, la política tienes que estarte moviendo por la República, tienes que estarte moviendo por diferentes municipios, lo cual a una mujer se le complica. Entonces a mí en lo particular creo que es una buena idea de sentar claramente los lineamientos, de ir metiendo a la mujer a la política. Sí, sin duda es un gran avance. Pero mi comentario iba más en el sentido de decir, esta es la cuota, ¿no? Vamos a estar vigilantes, que se cumpla, que así sea, ¿no? Independientemente de lo que hace la política, lo que hace finalmente a una persona que va a tomar decisiones, ¿no?, que tiene responsabilidades, y no porque no lo pueda hacer, porque como bien lo has dicho, ha venido ganando espacios y lo ha venido demostrando. Pero sin cuotas. Pero bueno, ese es un tema que siempre ha generado... Claro, entiendo muy bien tu punto. ¿A qué tipo de candidatos mujeres también vamos a estar poniendo? Simplemente para llenar la cuota con mujeres de calidad. Y eso es justamente con los incentivos que se está creando. O sea, simplemente por palomear pusimos una mujer, o es una mujer que tiene presencia, tiene incidencia en la política. Habrá que ver, pero creo que por lo pronto se están, en una forma muy primitiva, se están creando oportunidades para empujar a la mujer. Claro. Ya después se irán preparando y será mucho más competitivo el proceso. ¿No? Y que tenemos ejemplos exitosos de mujeres en la política, maravillosos. Se lo están haciendo mejor que muchos de nosotros. Bueno, otro tema en el PAI esta mañana que acapara el 18% es el tema de Liconza. ¿Qué cosa? Lo que provoca... Lo que se llamó como una broma, ¿no? Pues qué broma de tan mal gusto. Una broma de 1.500.000 pesos. Sí, yo creo que llama la atención también de la incidencia en los medios. Estos medios electrónicos, cómo propagan la información tan rápido, ¿no? Pero yo creo que hemos llegado a, de repente, momentos de cinismo terribles, de personas que puede haber si bien un reflejo de que hubo un enriquecimiento ilícito. Es decir, hay que ver estos casos. Es decir, primero se conoció la información de esta manera, de que él la puso adelante, ¿no? Una foto muy desafortunada. Pero hay que analizar qué hay en el trasfondo, ¿no? Y también el trasfondo es que quizá los mecanismos para la prevención de este enriquecimiento o presunto enriquecimiento ilícito no están funcionando. ¿Qué está pasando con esos mecanismos? Por alguna razón se están perdiendo un poquito en penar o sancionar a funcionarios, muchas veces por tonterías, por no cumplir plazos o por cosas que son subsanables. Y este tipo de casos que hay,
de dónde provienen los recursos, si un funcionario de ese puesto puede tener los recursos para comprar un Porsche. Digo, ojalá que sea así la generación de la riqueza. Para contextualizar un poquito la información al auditorio, un delegado del Infonavit tiene un hijo que trabajaba hasta el día de ayer como subdirector en el ICONSE, ¿no? Entonces, subió en estas llamadas redes sociales una fotografía de un flamante Porsche amarillo. Porsche Caimán amarillo, un valor aproximado de 1.500.000 pesos. Después se desdijo que era una broma, pero ya el tema estaba en los medios, el tema ya estaba en opinión pública. Ya ambos a diferencia de muchos otros casos, las partes ya pusieron su renuncia. El Infonavit ya dijo que iba a investigar. El mismo caso de la función pública. En fin, es un tema del que seguramente habrá información en los próximos días, pero lo cierto es que, y sí me llama la atención, es que me parece que la reacción fue comparada con otros casos, como que por lo menos los involucrados reaccionaron más rápido y dijeron, bueno, y de alguna manera ya el tema está en otra instancia, ya en la investigación. Estas personas ya no están trabajando en estas dependencias y eso va a ayudar mucho a esclarecer el tema. Es que hemos visto estos casos de fotos en Facebook de funcionarios o de sus hijos viajando por el mundo y creo que hay un hartazgo general de no querer ver esto, ¿no? Entonces me pareció también muy desafortunada su broma en los tiempos que estamos pasando ahorita, especialmente en México, pero como tú lo dices, ciertamente tuvo la probidad de renunciar y frenar un poco esto. Ahora, que no se quede simplemente en la renuncia, que se siga paso a paso de ver de dónde sacó estos fondos y si hay alguna falta o algún acto ilícito que fue cometido, ¿no? No, yo creo que particularmente la sociedad, como lo dices, pero aparte la clase política está muy sensible a los temas de corrupción. Acuérdate que hay una iniciativa ahí de Partido Acción Nacional ya de entrarle de lleno a estos temas. Hay temas pendientes en el legislativo que le van a entrar ya en cuanto se empiece el periodo ordinario de sesiones y sin duda este tema de la corrupción va a ser uno de los que ocupe la agenda porque sin duda, como dices, ya hay un hartazgo de la opinión pública en todos los sentidos. Además, nos cuesta ejemplos hay muchísimos y será uno de los temas que, repito, la Cámara de Diputados y los senadores también, al momento en que retomen sus actividades, sin duda, Malca, amigos, va a ser un tema que va a estar ahí en el debate, primero en comisiones, ¿no? Así tiene que ser, primero será en comisiones, pero posteriormente se tendrá que trabajar más a fondo. Bueno, y la última cabeza del payo informativo esta mañana tiene que ver con algo que involucra y que es algo muy sensible para el consumidor, porque a partir del primer minuto del próximo 1 de enero se dejará de cobrar el servicio de larga distancia, ¿no? Pues yo creo que eso es algo muy positivo. Como parte de la reforma de telecomunicaciones. Estamos viendo asuntos que tienen que ver, mira, el asunto de la transparencia es una de las reformas importantes que se están concretando este año. La ley secundaria en materia de telecomunicaciones, otro asunto cuyos efectos ya se empezarán a ver en el primer minuto del 2015. Hablabas tú, ahorita que estábamos hablando del tema de FICREA, la reforma financiera de este año que busca precisamente, tú decías, es que las tasas de interés no son atractivas, parte de la población no está bancarizada y justamente la reforma financiera tiene que ver con esta idea de abrir el servicio financiero, la banca, en fin, todos estos servicios que sean de mejor calidad, que lleguen a más personas. En fin, coincidentemente, este payo informativo tiene relación con muchos de los temas que fueron importantes, destacados en diferentes momentos de este año y uno tiene que ver, sin duda, con el tema de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Toma un poco de tu café, por favor, Malca. Sí, por favor, ustedes no están viendo, pero me estoy ahogando con la tos. Entonces, es el clima por favor, frío. Muchas gracias, tómale. Estamos en el primer café, tómate un poquito. En tu primer café. ¿No? Entonces, sí, pero sí tiene que ver este asunto de las telecomunicaciones y algo que la opinión pública ha estado esperando. ¿Cuáles son los resultados concretos que van a traer todas estas reformas? El primer minuto del 2015 tendrá
que eliminarse el cobro de la larga distancia. Bueno, justamente esos son los resultados palpables de una de las reformas. Hemos visto todas estas reformas que son un gran paso. No tenemos que olvidarlo, porque también a veces las banalizamos, pero son las directivas que crea un Estado para transformar la realidad. Ahora, como bien lo dices, tenemos que ver resultados palpables que sean para la mejora tangible de los ciudadanos. Porque dice muy poco, parece un concepto muy etéreo en la democracia. Todas esas grandes palabras, si no tienen una incidencia en el bolsillo del ciudadano, en el bienestar de los ciudadanos, en los sueldos de los ciudadanos y en las oportunidades que tienen los ciudadanos. Entonces yo creo que son directivas positivas. Ahora también tenemos que darles tiempo de que se cuajen, ¿no? Sí, esta es una. Pero está, por ejemplo, todo lo que se hizo este año en materia de transparencia. En materia de que transparencia. también tiene mucho que ver. Justamente, decimos coincidentemente, el tema de el asunto de esta Liconza y de esta Infonavit y Liconza en el asunto de padre e hijo que trabajaban en sendas dependencias. Bueno, también tendrá que ver ahí. En fin, hay una serie de temas que estamos viendo cómo van teniendo esos amarres, ¿no? Y que van teniendo una lógica y un sentido. Claro, y eso es lo difícil, ¿eh? Porque todo está relacionado. Tú no puedes ver una reforma simplemente como la del sector, porque depende de otros factores económicos, por ejemplo la energética, depende de factores económicos, de mercados externos, de un universo de pequeños detalles que se ven plasmadas en una reforma y que se irán dando. Y tendremos que hacer correcciones a la medida que vayamos en el camino, ¿no? Bueno, y algo que, si bien hay que señalar, el asunto de la larga distancia se elimina, pues viene lo que se llama el gasolinazo, el último. La contraparte, hay que decirlo, así está la información, esto lo destaca el Universal. También destaca, se disparan los homicidios de adolescentes, parte de lo que está destacando esta mañana el Universal. Marta. Así es. Pues bueno, lo del gasolinazo lo estábamos comentando un poco ayer. Ciertamente la cuesta de enero va a ser un poquito más ardua. Eso va a ser una... Pero también afirmábamos ayer que también tiene un aspecto positivo. Ciertamente que tenemos un precio controlado, que en tiempos donde la gasolina está baja o el petróleo está bajo en precio, pues sí nos pega. Pero a contrario sensu, cuando la gasolina y el petróleo están a alto precio, también protege al consumidor. Sí, hay incrementos graduales y así se decidió. Digo, tendremos que hacer el esfuerzo y repercutirá en otros sectores económicos, pero se la vi. Correcto. Milenio, imputan al grupo de Hipólito 10 muertes. Ese es un tema que ya lo hemos tocado, ya aparece en el PAI informativo. Y efectivamente esto es de cabeza el Milenio esta mañana. Y recordándole al auditorio que el otro involucrado en este tema de la balacera en La Ruana, el americano, estaría entregándose a la autoridad este mismo martes. Pues que se haga justicia. Bueno, el país, el Fondo Monetario Internacional y Alemania advierten a Grecia tras el adelanto electoral. Vaya cosa en Grecia. Malca. No parecen recuperarse todavía. Es lo que estábamos diciendo. Sí hay un rescate económico, pero este rescate ha pegado duramente a la población. Y lo estamos viendo. Estamos regresando a pedir menos medidas de austeridad. Yo creo que la población está harta. A mucha gente le pegó durísimo estas cosas. Y vemos, de cierta manera, un poco del cuestionamiento de la responsabilidad del gasto en Grecia. Vemos un partido que es Nueva Democracia, que no pudo cumplir con la expectativa de poner a un presidente, que es un rol muy protocolario, no obstante, destapa toda la crisis que está viviendo Grecia. Y tienes un partido de ultraderecha que estamos viendo que está ganando mucha fuerza y que si gana, va a haber una confrontación con Angela Merkel, que como estábamos viendo ayer, en Europa tiene unos niveles de popularidad tremendos. ¿Por qué? Porque Alemania tiene, por un lado, todos los incentivos de mantener en cintura a Grecia con medidas de austeridad, con pasos a seguir. Pero vemos que la izquierda o la ultraizquierda está
tomando esta bandera para simplemente reflejar lo que todos están pensando, ¿no? Deberíamos de bajar un poco estas medidas de autoridad, estas medidas de austeridad, y Alexis Tsipras, que es el candidato, probablemente se está perfilando, y habrá que ver cómo se da esta situación en los meses a venir, porque ciertamente no hay muchos incentivos de ambas partes de salir de del euro. Pero ha costado sangre y esfuerzo a Grecia mantenerse. Ahora, ¿por qué Alemania tiene tantos incentivos de controlar a Grecia? Porque hay situaciones muy similares en España y en Italia. Entonces, de dar concesiones a este partido de ultraizquierda, si gana, pues tendría que también sacudirse a España y a Italia, quienes pedirían medidas muy similares, ¿no?, de beneficios económicos. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Creo que es prematuro, tenemos que esperar las elecciones. No sabemos si la Nueva Democracia se va a recuperar, está en un segundo lugar, o si este partido Syriza va a ser el que va a ganar. Bueno, pero el asunto, la austeridad y los temas políticos de la contracción económica están otra vez traduciéndose en movimientos políticos, claro, ¿no?, como suele ser, como suele ocurrir, y es lo que tiene a Grecia en esta situación en este momento. Nosotros vamos a aprovechar, vamos a darle un sorbo al café esta mañana, hacemos una pausa y regresamos. Ya está aquí, ya lo vemos a Manuel López San Martín, que se va a incorporar a esta mesa del primer café. Acoso laboral. En México lo padece la mitad de los profesionistas. La Organización Mundial de la Salud le ha dado grado de pandemia. El dato útil para comentar en el café. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Head & Shoulders, cabello hidratado y hasta 100% libre de caspa, por días, semanas y meses. Compruébalo tú mismo. Head & Shoulders. Esta semana en Vértigo. Crisis en el mundo. Nuevos intereses dominan las relaciones entre países. Las guerras, los conflictos y las alianzas conforman el mapa geopolítico mundial. Compra Vértigo hoy mismo. Descarga nuestra app. Díselo como quieras, pero díselo. Y aquí un mensaje para don Pancho González de su esposa. Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Si tu familiar regresa este fin de año, dile del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Ayúdalo a que regrese con bien. 01800-849-9676. Llega mañana. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. Estamos cansados de escuchar discursos. Ahora nos toca hablar a nosotros. Entra a nuestra página y únete a un partido que quiere ser la voz de los que no tenemos voz. El podio es tuyo. Encuentro Social. Hagámoslo nosotros. Ya llegó el juguetón. Llevamos 20 años regalando sonrisas, millones de sorpresas que pondrán la casa de
¿Es qué? Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. Yo no le entro. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. El Diario Oficial de la Federación publicó los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2015. Para el área geográfica A, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijó la cantidad de 70.10 pesos al día, lo que representa un aumento de 2.81 pesos con respecto al monto anterior. La zona A incluye ciudades como el Distrito Federal, Acapulco, Guadalajara, Jalisco, Naucalpan, Estado de México, Monterrey, Tampico, Tamaulipas y Tuxpan, Veracruz, entre otros. Para la zona B se fijó un salario mínimo de 66.45 pesos, lo que significa un incremento de 2.68 pesos. En esta área se encuentran estados como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Dichas cifras constituyen un incremento general del 4.2% para el año que inicia. En el transcurso de 2015 podría hacerse un nuevo aumento al salario mínimo siempre y cuando el Senado otorgue la aprobación final a un proyecto del presidente Enrique Peña Nieto que desvincula el pago referencial de multas y otros pagos y crea la unidad de medida actualizada. El dictamen ya fue aprobado por los diputados, pero quedó pendiente su aval por parte de los senadores. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Basilio González Núñez, explicó que el Consejo decidió no elevar de manera gradual el salario mínimo durante el 2015, ya que aún sigue siendo un indicador para multas o para obtener créditos hipotecarios con los institutos de vivienda. Dijo que hacerlo implicaría un riesgo económico para los casi 5 millones de trabajadores formales que actualmente tienen deudas con el Infonavit o Fobiste, entre otros. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en este primer café. A ver, este asunto, José Luis Malca, es un tema que se ha convertido ya en una bandera política, es decir, tiene muchísimo más allá que una necesidad, que un asunto de justicia social elemental, básica, y que tendría que haber sido un estandarte de la izquierda desde hace mucho tiempo. Hoy, con el salario mínimo, no alcanza para, ya no digamos para vivir, para sobrevivir dignamente en un país como el nuestro, y resulta pues sorprendente que durante años nadie haya volteado a ver al tema y de pronto se volvió una bandera, se volvió un asunto muy apetitoso en términos políticos y electorales, y ahora se lo disputa lo mismo la izquierda que el PAN, que intentó hacer una pregunta en este nuevo vertiente de iniciativa ciudadana y de referéndum durante los próximos comicios, pero el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo tomó como una bandera propia, como un estandarte. A final de cuentas se atoró como otras tantas cosas en el Congreso. No salió adelante. ¿El atorón del mínimo? El atorón del mínimo. El atorón del mínimo. ¿El atorón del mínimo? Que no es lo mismo que el mínimo atorón, porque sí era fundamental entrar a este tema. Es decir, el salario mínimo no alcanza. Y por lo pronto se dio el primer paso, que tiene que ver con desligarlo, con que deje de ser una unidad de medida para multas, para trámites, para el pago incluso de alguna sanción. Pero, ¿dónde quedó el siguiente paso? El siguiente paso tendría que haber sido subirlo por lo menos un poquito, que se viera la voluntad de los legisladores, de los gobernantes, o de plano, vaya, ahora que tocaban el tema del Porsche, imagínense con cuántos salarios mínimos alcanzaría para comprar un coche de 1,5 millones de pesos. Un subdirector. Pero yo creo que el tema del salario mínimo, Manuel Malca, amigos que nos están viendo, y esto que voy a decir, no va a caer bien, no va a caer bien, porque el asunto creo que sí es muy cierto, es un salario que de acuerdo con la ley no es suficiente para cubrir los satisfactores mínimos de una persona, de un ciudadano. En esa lógica, en ese sentido, el salario mínimo a partir del próximo 1 de enero de 70, poco más de 70 pesos en la zona geográfica A, no es suficiente, ¿no? Vivienda, salud, alimentación, educación, no alcanza, y eso creo que nos queda claro todos. Pero creo, y yo ahí sí coincido mucho contigo, fue y ha sido más una bandera política. Desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, no se puede, por decreto, por ley, decirle a una empresa, una pequeña empresa que apenas está subsistiendo, que se mantiene
en una línea de operación mínima, decirle que tenga 10, 15 empleados, le puede decir, ya no le puedes pagar esto, le tienes que pagar tal cantidad de dinero, lo que se fije. El jefe de gobierno había propuesto arriba de 100 pesos diarios. En un principio, después lo fue bajando. Sin tomar en cuenta todo el mecanismo y los incentivos que tienen y que no tienen los pequeños empresarios. Aquel señor, aquella señora que tiene un negocio, un changarro, que tiene 2, 3 empleados, que la dinámica comercial no es la óptima, y de repente le puedes decir, no, ¿cuántos empleados tienes? Bueno, pues tengo 10 o tengo 8 o 12. No, le tienes que pagar esto. No sale. Sí, no por decreto, pero... No por decreto, sí hay que ser sensible, ahora, pero también dar los estímulos para que el empleador también pueda hacer frente a una necesidad que es, repito, es claro que el salario mínimo no alcanza. Sin duda, ahora, por lo pronto, ya es sano que se esté discutiendo este tema. Sí. Vaya, no estaríamos en esta si no se hubiera colocado sobre la mesa. Claro, que tardó mucho esta discusión en llegar. Pero aquí hay también otro tema. Además del tema que tú pones a colación, este tema del salario mínimo no se puede ver aislado. Hay gasolinazos que le pegan al empresario. Hay otras medidas que le están, o el mercado internacional, que le están pegando al empresario. Entonces, dentro de este contexto, de por sí es difícil para muchos mantenerse a flote en México con empresas y con diferentes problemas que tenemos. Ahora, subir el salario mínimo de repente para los sectores más productivos que crean empleos, se nos va a revertir a todos, porque el costo no es absorbido por los empresarios. Si es en manufactura, donde se concentra el salario mínimo, ¿a quién creen que se lo van a pasar? Es decir, si sube el salario mínimo, sube todo lo sube demás. Todo, es una cadena de incrementos inflacionarios. Pero sí es un tema de voluntad también política, porque un asunto es esta realidad económica innegable. El otro asunto tiene que ver con una realidad política. Y el jefe de gobierno dice, está bien, ustedes no le van a subir al salario mínimo. ¿Por qué? Porque, en efecto, hay sectores empresariales que brincaron, hay legislaciones que hay que modificar, no puede ser un asunto de decreto, de modificar la ley así porque sí. Pero él sí dice, vamos a empezar por la casa propia. El gobierno del Distrito Federal por lo menos desaparece esa figura de trabajadores eventuales, le da prestaciones a sus trabajadores que no las tenían y dice, nosotros sí comenzaremos con estos incrementos. Otra vez nos lleva al asunto. Se trata de una bandera política porque podría ser muy vendible o rentable en términos políticos o electorales, decir, pues no quedó en mí. Al final de cuentas, esta es una propuesta que además me parece que es una propuesta seria, porque la hace gente seria, es decir, está Salomón Chertorivsky, que no es un improvisado en esta materia, abanderando el tema, poniéndolo sobre la mesa, y también en esta misma connotación política, así como hay quienes quieren avanzar la agenda, hay quienes quieren bloquearle la agenda a otro actor político. Claro, pero está en cierta manera quitando la atención de otro tema que sí, que va muy ligado, que es la informalidad. La economía informal es casi del 50%. Entonces, si tú quieres verdaderamente incidir en la población y en sus beneficios, tenemos que abordar también ese tema, el cual no se está abordando, el cual tienes una población que está en esta informalidad, que no puede acceder a servicios, al que es a la par. Este tema, los empresarios lo pusieron sobre la mesa. Está muy bien, hay la dimensión humana del tema de los salarios mínimos que nadie está cuestionando. Sí, no alcanza, y los demás argumentos que hemos dicho. Pero es un hecho, ¿eh? O sea, sí, no alcanza y algo se tiene que hacer. Nada más hay que ir al súper para ver cuánto vas gastando poco a poco, y, o sea, sí incide sobre la economía familiar. No puedes dar con un salario mínimo, es decir, subsistes, pero si tienes que mantener una familia, ¿cómo haces? Pero también está la dimensión económica. El porcentaje de gente que está en el salario mínimo, obviamente esto permea los diferentes grados de salario, es mínimo. Son alrededor de 571,000 personas, de acuerdo al seguro. Es una porción muy baja. Entonces, ¿de quién estamos hablando exactamente en este debate? En este sentido, fue un primer buen paso que se retirara, al menos en la capital del país, el salario mínimo como unidad de medida, es decir, que ya no sea considerado para trámites, para multas. Una referencia para multas, para... Que esa misma legislación es la que se queda en la congeladora en el Congreso, digamos, a nivel nacional, se queda ahí atorada, no se logra, a pesar de que había un acuerdo, o uno pensaría que había un acuerdo, si es que en la ciudad se aprobó
Y fue por unanimidad, es decir, todos los partidos políticos se mostraron a favor de esta medida, la votaron en la Asamblea Legislativa y de pronto a nivel nacional llegamos a este entramado, a este juego político en donde todo es ya 2015, todo es el proceso electoral, todo tiene que ver con banderas, todo tiene que ver con popularidad, con encuestas y otra vez la discusión técnica, otra vez este asunto que afecta una realidad del bolsillo de millones o de miles en este caso, se queda en un segundo término por un asunto político. Lo que también es un asunto político y también es un asunto de economía, es lo que va a ocurrir aquí muy cerca de nuestro país, en una isla histórica, con una historia viva, con un tema diplomático Vaya, tiene una cantidad de aristas este asunto, pero ya, vaya, los tiempos han ido evolucionando. Lo que va a ocurrir en Cuba y lo que está sucediendo ya en términos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos y el papel que tendría que jugar México como cabeza de la región de América Latina, el Caribe, Centroamérica, será fundamental. Todos quieren el pastel de Cuba por lo que representará en términos económicos y todos querrán tener incidencia en lo que suceda en esta isla ya en vías de transición. Sí, después de más de 50 años, más de 52 años, hay una representación comercial en La Habana, hay una que va a ser eventualmente una embajada ya de toda forma. Vamos a ver esta cápsula informativa y terminando, regresamos a la mesa de temas. Así es, vamos a verla. La normalización de las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos, anunciada por el presidente Barack Obama el pasado 17 de diciembre, ampliará la apertura de mercados comerciales y beneficiará a estados agricultores, estiman especialistas. Cuba es un país de 11 millones de habitantes que importa más del 80% de los alimentos que consume. Se trata de un mercado potencialmente interesante para su vecino más próximo, Estados Unidos, al que las fuertes restricciones provocadas por el embargo comercial impuesto durante más de 5 décadas ha dificultado hacer negocios con la isla. La remoción de las barreras comerciales hará que los productos agrícolas estadounidenses sean mucho más competitivos en precio, pronostica el secretario de Agricultura del vecino país, Tom Bixar. Entre las modificaciones importantes en su política hacia Cuba, Obama anunció la revisión de la definición de efectivo por adelantado, que actualmente entorpece el comercio autorizado. También consideró la posibilidad de que bancos de Estados Unidos abran cuentas en instituciones financieras en Cuba para facilitar el proceso de transacciones autorizadas. Actualmente, cualquier productor agrícola que quiera vender a la isla debe obtener el dinero en efectivo antes de hacer el envío. El intercambio deberá realizarse a través de un tercero, en general, un banco, lo que implica costos adicionales. La organización Alianza Comercial Texas-Cuba, enfocada en impulsar las transacciones con la isla, retoma un informe de 2001 que incluye una proyección del impacto económico que tendría el aumento de exportaciones agrícolas hacia Cuba para los estados norteamericanos. En el caso de Texas, el estudio proyectó que un crecimiento de solo $53 millones en las exportaciones generaría un valor agregado de más de 67 millones y cerca de 1.500 empleos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues todo un tema con aristas, económico, parece que estamos viendo historia. ¿Cómo imaginar que esto iba a suceder entre una economía que lleva bloqueando a la otra durante años, este histórico bloqueo económico, y el tema, otra vez, por supuesto, político? ¿De qué tamaño es la economía de Cuba y de qué tamaño es el pastel que se vuelve apetitoso para el resto de las economías que podrán venderle a Cuba y que podrán recibir recursos que también provengan de la isla? Porque habrá quienes estén dispuestos a inyectar una buena cantidad, desde para modernizar la infraestructura cubana que está por los suelos, hasta para llevar alimento, materias básicas, materia prima, a una isla sedienta de renovarse, de recursos, de reactivar su economía. Claro, yo pienso que esto es un mercado muy atractivo. ¿Por qué? Porque importan simplemente en materia de alimentos y de agricultura, importan el 80% de países como Venezuela y Brasil. Ahora, se les abrieron los ojos
en este pie tan apetitoso ciertamente a muchos países, ¿no? Ahora, la contigüidad de Estados Unidos pues hace que Texas pues vea como un mercado potencial el empezar a invertir, el empezar a vender también petróleo, digámoslo, ¿no? Venezuela, yo creo que fue una decisión muy estratégica. En este tablero de ajedrez, Estados Unidos se anticipó. ¿Qué hizo? Rompió, en mi punto de vista, un poco con su política tradicional, y es lo que dicen los republicanos. ¿Pero por un tema económico? Por un tema económico. ¿Por qué? Porque también dentro de la narrativa de política internacional de los Estados Unidos siempre plantean derechos humanos y democracia, y es una bandera que les gusta utilizar. Pero al parecer ahora se volvieron un poquito más pragmáticos. Digamos que hay prioridades, ¿no? Hay prioridades, o sea, es muy apetitoso, es todo lo que genera las oportunidades. Quisieron también sacar algo de la jugada a Venezuela, que Venezuela se fortaleció mucho porque le vendía petróleo a Cuba. Entonces ahora Estados Unidos está generando también, tiene yacimientos muy importantes de petróleo, quieren entrar por la parte de petróleo, por la parte de alimentos, pero no nos anticipemos. Aquí va a tardar mucho en desmantelar 50 años de bloqueo, 50 años de políticas económicas donde no se permitía la inversión de ciudadanos americanos, pero los primeros pasos están dados, ciertamente, ¿no? José Luis, ¿se trata de un asunto económico o más bien porque todo pasa por la economía? Todo pasa por la economía, porque el anuncio que hizo el presidente Barack Obama hace unos días y que sin duda nos sorprendió, va a provocar o va a replantear la operación económica y de inversión en la isla. Cuba es fundamentalmente un atractivo turístico. La industria hotelera actualmente en Cuba está sustentada en inversionistas españoles. Son quienes más han estado invirtiendo en el sector hotelero fundamentalmente. Esto va a venir a replantear, porque tras el anuncio del presidente Obama, sin duda habrá quien quiera invertir, y al querer invertir va a empezar una real competencia. El tema del embargo todavía se quedó ahí como en lista de espera, todavía no se ha hablado perfectamente bien de eso y cómo le van a hacer, sobre todo con los republicanos en el Congreso, que ya dijeron, ya levantaron la mano y dijeron no va a ser tan fácil, lo vamos a bloquear. En fin, también ellos haciendo su juego político, ¿no? Sí, porque en Estados Unidos, a ver, comenzaron las protestas, así como hubo voces a favor, también se manifestaron las que estuvieron en contra. Raúl Castro en este discurso histórico dice, nosotros vamos a continuar con nuestro modelo económico. Claro, eso es la discursiva y eso es un mensaje sobre todo hacia adentro de la isla. ¿Qué tantas resistencias va a haber dentro de la isla? ¿Qué tanto le van a abrir la puerta, no solamente a Estados Unidos, a inversionistas, a empresas de otros países? Y sobre todo, ¿qué tanto Estados Unidos va a decir, perfecto, llego, construyo, hago, desarrollo economía, pero no me meto en el tema de derechos humanos? A Estados Unidos le gusta meterse de pronto en esos asuntos. Y además, lo que ya está generando en la isla. ¿Cuántos cubanos ya tenemos información de que ya están tratando de obtener un permiso para viajar a los Estados Unidos? Sobre todo quien tiene familias en la Unión Americana, ¿no? Ellos están tratando ya de acelerar. Es un anuncio que va a ser, la información así lo consigna, un detonante para personas que busquen salir de la isla, personas que quieran viajar a la isla, personas o inversionistas o grupos que van a querer invertir en la isla. Va a ser un reacomodo del juego económico en uno de los sectores que capta mayores recursos, que es el sector turístico. Sin lugar. En el tema del petróleo. Oye, y ahí entra la competencia, también con nuestro país. Veía yo un dato. Es más fácil y más barato volar hacia Cuba desde la Ciudad de México que hacerlo a lo mejor hacia Cancún. Es decir, en términos de competitividad, se abre toda una puerta lista para el mercado y para que las tarifas beneficien como tendrían que beneficiar a los usuarios. Es todo un debate y habría que poner también, digamos, como aderezo sobre la mesa el rol que jugó el Papa Francisco, el rol que tendría que jugar nuestro país como líder en la región. Es decir, hay
una cantidad infinita de aristas sobre este tema aún desconocidos. Sí, de derechos humanos, ¿no? Que si lo ves con los republicanos y los demócratas, retomemos un poquito el paso atrás, porque los republicanos estaban diciendo, a ver, ¿por qué ahora decidiste renovar relaciones diplomáticas con Cuba cuando estaba verdaderamente en una situación muy compleja? Era el momento donde tenías, o Estados Unidos tenía, para hacer presión en materia de derechos humanos. Con esta concesión que has dado, dicen los republicanos, simplemente ahora, ¿qué incentivos tiene Cuba de incidir en materia de derechos humanos y de democracia? Los demócratas dicen, disculpen, hemos hecho 50 años lo mismo, es hora de hacer algo distinto. Lo que queda claro es que hay más preguntas todavía que respuestas. Totalmente. Vamos a una pausa, ¿les parece? Y regresamos a este primer café. Acoso laboral. Cerca de 12 millones de personas lo enfrentan en el mundo. En Europa es considerado riesgo laboral y una epidemia. El dato útil para comentar en el café. Extractos de toronja y hojas de menta fresca. Nuevo Herbal Essences al desnudo. Sin siliconas, parabenos ni colorantes. Nada que ocultar. Brillo y suavidad. Una experiencia natural, 100% al desnudo con Herbal Essences. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época y hoy queremos hacerlo entrando hasta el rincón de sus hogares. Es momento de compartir y disfrutar. Que en estas fiestas los abrazos y las risas iluminen sus corazones. Cierren los ojos y piensen en lo que más anhelan. Deseamos salud y felicidad. En esta época, Proyecto 40 te invita a expresar tus mejores deseos. En 1997, el programa Progresa otorgaba apoyos para la alimentación, salud y educación de los mexicanos más pobres. En 2002 cambió a Oportunidades. Hoy, el Gobierno de la República cumplió y Oportunidades se transforma en Prospera, con el que tendrás, además de lo que ya recibes, crédito barato, proyectos productivos, fuentes de empleo y becas para que tus hijos estudien una carrera. Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México. Gobierno de la República. Me preocupan mucho las ausencias del partido como institución. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, están involucradas en la presunta muerte de los 43. Los encabezados que sacuden a México están aquí. Lo grave es, insistimos, 2 alcaldes ya detenidos y falta un exgobernador. En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. No quiero ir a la escuela, me siento mal. ¿Esas calificaciones qué? Date cuenta, el acoso escolar se nota en tus hijos. Obsérvalos, escúchalos, platica con ellos. La respuesta está en ti, no te quedes callado. ¿Yo? No le entro. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Pues prácticamente nos estamos yendo, El café ya se nos enfrió porque se agotó el tiempo. Malca. Qué placer, pues hay que decir
Que tengan muy buenos días, ya se aproxima el año nuevo. Ya estamos a un paso. Ya estamos a un paso. Vayan haciendo su lista de deseos y de propósitos. Gracias, Marta. Gracias, un gusto. Ya nos vemos mañana, José Luis, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. José Luis, gracias. Gracias, muy buen día. Aquí nos encontramos mañana en el primer café.